No, pues es que las casualidades, por ejemplo, os voy a mencionar otra casualidad relacionada con el Grupo Quirón. Dos casualidades. La UCO, que ahora está haciendo los informes sobre si el patrimonio de González Amador es adecuado o no. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Sanidad, la que tiene que pagar al Grupo Quirón, decidió contratar en el 2023 a un oficial de la UCO. Un oficial de la UCO que tenía un puesto muy importante en la UCO y un trabajo muy interesante en la UCO. Decide no seguir trabajando en la UCO y se va a la Consejería de Sanidad a un trabajo súper apasionante, que es perseguir a los ladrones de ecógrafos o de otro tipo de material sanitario que hay en los hospitales de Madrid. Porque la Comunidad de Madrid, junto a la Comunidad de Cantabria, es la única que tiene un departamento de seguridad dentro de la Consejería de Sanidad. Que no hace grandes cosas, porque su predecesor tiene una especie de entrevista en YouTube y dice que el trabajo es muy aburrido, que en los últimos 3 años ha investigado pocos robos y tampoco los investiga la Consejería de Sanidad, porque la Consejería de Sanidad tiene conocimiento de un robo en un hospital y lo denuncia a la policía y la Guardia Civil, que es quien lo investiga. Pues ese trabajo apasionante, es muy apasionante lo de los hospitales y la seguridad, pues un oficial de la UCO decide aceptar ese trabajo. Joder, qué casualidad que ahora la UCO esté investigando al novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué casualidad? Porque yo, que he hecho muchos años interior y ya llevo muchos años en esta profesión, pues hombre, te puedo decir que supongo que el capitán de la UCO, que ahora está en la Comunidad de Madrid, llamará a sus excompañeros y le dirán: oye, ¿cómo va la investigación sobre el nuevo presidente? Un cafetito con un excompañero que le cuenta. Es decir, el oficial de la UCO ha llegado a la Comunidad de Madrid para tener información privilegiada de la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. Buenos días, consejero. Yo, por andar en esta línea, le quería preguntar por el capitán Bonilla. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular hablan de bulo a raíz de una noticia que los medios de comunicación rectificaron y se centran en esta cuestión, pero obvian que hay cerca de 7.000 mensajes en tono violento contra la izquierda y el Gobierno de España. Algunos de ellos hablan de matar a los rojomorados o desterrar a Pedro Sánchez. Me gustaría saber qué opinión le merecen estos mensajes de una persona que trabaja para la Consejería de Sanidad y que percibe 84.000 euros. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver. En primer lugar, insisto, comunicado de las distintas asociaciones representativas de la Guardia Civil pidiendo que se deje trabajar a la propia Guardia Civil. En segundo lugar, hay que recordar que esta persona estaba trabajando como infiltrado y, por tanto, hablando con confidentes, tratando de sacar información. Están ustedes hablando de unos mensajes que hay que verlos en ese contexto. Por cierto, cuando esa persona no trabajaba para la Comunidad de Madrid, sino trabajaba para la Guardia Civil y, por tanto, con esa dependencia del propio Ministerio del Interior. Es el momento de aplicar la teoría del pato. Si anda como un pato, hace igual como un pato y nada como un pato, entonces es un pato. Entonces, si hay mensajes e información que dicen de un guardia, de un miembro de la UCO, que después acaba colocado como responsable de seguridad del Servicio de Salud de Madrid, supongo que pues, era un gran experto en temas de seguridad y era muy necesaria y es muy necesaria la seguridad en el Servicio de Salud de Madrid, que habla de matarlos a todos y habla de que cambie el dolor de bando, es evidente que hay por lo menos un pato hay o había en la UCO dispuesto a utilizar su posición y el acceso a la información que le daba su posición para tumbar a un gobierno que no le gustaba. La pregunta es si era solo un pato, si eran 2 patos, si eran 40 patos o si eran 50 patos. Garrido, director del Plural, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La que has liado, amigo, como ves. Déjame que te pregunte por esto, porque hasta donde tenemos entendido, la UCO actúa por mandato judicial. Es una policía judicial, es Guardia Civil judicial. Pero todo esto, todas estas conversaciones, son de 2021 y son antes de que ese Guardia Civil fiche por Isabel Díaz Ayuso. Aquí no había mandato judicial alguno, ¿no? Efectivamente, no había mandato judicial y había esta serie de investigaciones, que hay que recordar que fueron los propios guardias civiles, los agentes, quienes denunciaron a sus superiores, e incluso alguna denuncia en los juzgados, que este capitán, que hoy trabaja para Isabel Díaz Ayuso, junto con otros miembros de la Guardia Civil, estaban haciendo este tipo de operaciones. Las conversaciones a las que hemos tenido lugar
hemos tenido acceso nosotros se prolongan desde 2016 hasta 2021. De 2016 a 2019, como hemos estado contando en el plural, todos son lamentos. Este capitán se queja de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un felón, que son unos bobos, que son unos imbéciles y que España o hay pucherazo, no entiende lo que pasa. Pero todo cambia en abril del 21, cuando este confidente le dice al capitán, que hoy trabaja para Isabel Díaz Ayuso, que han encontrado algo que puede hacer tumbar al gobierno. Y a partir de ahí se pone la maquinaria e investigan, sin orden judicial y sin mandato de por medio. Lo que estamos hablando es algo gravísimo, teniendo en cuenta, y reitero, que este hombre trabaja hoy para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 84.000 euros desde el pasado mes de octubre, que le pagan estando ya fuera de la Guardia Civil. Y dice, tenemos algo que puede tumbar al gobierno. ¿Qué? ¿Qué es? Porque estamos hablando de 2021, las denuncias no llegan hasta mucho más tarde. Las denuncias no llegan por parte del Partido Popular hasta años más tarde. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es si el Partido Popular, cuando hace esa denuncia, jugaba con las cartas marcadas. Es decir, si había recibido el Partido Popular de la Comunidad de Madrid información reservada y relevante que venía por parte de agentes de la denominada UCO Patriótica. Y lo de la UCO Patriótica no lo decimos nosotros. Hay que recordar que son propios agentes de la Guardia Civil quienes alertan que este capitán y otros miembros estarían haciendo labores de contravigilancia, espiando a gente que no deberían espiar y haciendo investigaciones solo para hacer caer al gobierno. Esta denuncia, reitero, parte de agentes de la Guardia Civil escandalizados ante lo que ocurría. Y Javier, me vas a permitir, yo no sé si es normal que un guardia civil, que capitán y hoy alto cargo de Ayuso, pueda dirigirse al gobierno como felón, inútil, mentiroso o absoluto mamón, como al vicepresidente como el Coleta, o decir que este país no tiene remedio, que huele a pucherazo y que le encantaría investigar si había pucherazo ya en 2019. Es la gravedad de estas conversaciones. No te retires, Chema. Esta es ahora mismo la cuestión. La cuestión que tenemos es, en primer lugar, si hay una operación de o si hay una operación contra. Pero es que de las grabaciones que les adelantamos ayer aquí, las grabaciones de estas supuestas intermediaciones de Díez, bueno, pues en ellas se hablan de estos agentes y se habla de quienes han sido contratados por Isabel Díaz Ayuso, sacados de la Guardia Civil y prestando ahora servicios de partido o institucionales. Carla Cuña, en los juzgados, lo que se habla en esas conversaciones es precisamente de Bonilla, este agente. Así es, Javier. Alejandro Hamlin, el empresario, es quien lo saca en la conversación. Dice que se conocen por ser caballeros del Yuste, que sabe que trabaja en la Audiencia Nacional en anticorrupción y que es cercano a Antonio Balas, a ese jefe de la UCO que quería tumbar Leire Díaz. Además, dice Alejandro Hamlin que quería tumbar, que quería que asumiera su causa, imputado en la Audiencia Nacional por un fraude de hidrocarburos, este agente de la Guardia Civil que fue favorecido por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Antonio Rodríguez Estepa también, cuando empezó a colaborar con el señor Balas de la Guardia Civil, le presentó a Juan Vicente Bonilla. Juan Vicente Bonilla en ese momento estaba de fuentes de la UCO y por otro lado estaba trabajando en anticorrupción en la Audiencia Nacional, era uno de los 12. José Luis Calames y Antonio Rodríguez Estepa tienen a sueldo a Juan Vicente Bonilla, a la mujer de Juan Vicente Bonilla, como ya sabéis, que sigue estando, estaba en Gaslow de contable, pero sigue estando en Jata Energy de contable. Vamos ahora sí con Ayuso y su pareja y lo que publicabais en el diario.es hace unos días. La vida da muchas vueltas. Que le pregunten a Alberto González Amador. En 2019 vivía con su familia en un piso de 90 metros cuadrados en Barajas. Su trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales no daba para lujos. Entre 2020 y 2023 ingresó 8,1 millones de euros.
Esto escribía el propio Escolar sobre el informe de Hacienda que revela que el novio de Ayuso facturó 4,4 millones de euros a Quirón entre 2021 y 2023. Según la Guardia Civil, cuando González Amador ya era pareja de la presidenta madrileña, percibió contratos millonarios del grupo sanitario a través de dos empresas que no tenían los medios para prestar esos servicios. Y por eso hay en fase de instrucción una nueva causa de la pareja de Ayuso sobre su relación con Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención. Amador compró a la mujer de Camino la empresa Círculo Belleza, una sociedad sin empleados ni más valor contable que unos portátiles y 3 máquinas antiguas de depilación. Le pagó casi $500,000. La compra a través de su principal empresa, Maxwell Cremona. Y al año siguiente se la vende a sí mismo a título particular por 3.300 euros. De $500,000 que pagó a 3.300 euros. Y por eso la Guardia Civil entiende que esa compra millonaria es un pago al directivo, Fernando Camino, para lograr más contratos de Quirón Prevención o a cambio de la comisión de 2 millones que Amador ganó por intermediar en la compra de mascarillas de una empresa en la que Camino era consejero, MAPE. Amador se vendió a sí mismo la empresa de belleza posiblemente para declarar un gasto en su empresa, Maxwell Cremona, que le permitiera obtener beneficios fiscales. Lo que nos lleva a su otra causa, el presunto fraude fiscal de 350.000 euros por las citadas mascarillas, cuya filtración llevó a la condena del fiscal general. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé... Y mientras Quirón recibe alrededor de 1.000 millones de euros al año de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso, casi 5.000 entre 2021 y 2024. Le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Ignacio, ¿qué dice Hacienda sobre las dos empresas con las que González Amador facturó cantidades millonarias de Quirón? Pues que lo dice Hacienda y lo dice también la UCO, que estas empresas no tenían los recursos para hacer estos servicios. Básicamente, quien hacía estos servicios era el propio González Amador, pero con unas cantidades increíbles, porque, claro, es que esa empresa, los activos que tiene, activos que tenía en ese momento eran un ordenador usado y 2 máquinas de depilación láser, que para consultoría no son las herramientas probablemente más adecuadas. Tal vez el ordenador te pueda ayudar un poquito, pero las máquinas de depilación láser difícilmente. Y ahí lo llamativo de todo esto es cómo es el flujo del dinero de esa empresa de depilación, cómo es el cambio de valoración de esa empresa de depilación. Poco después de que González Amador cobre esa comisión de 2 millones, son 2 pagos, el primero es en mayo, el segundo es en agosto, en septiembre de 2020, un mes después de que haber recibido ese dinero, en la familia de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención, empiezan a preparar el terreno para la compra de Círculo de Belleza. Lo primero que hace es que la mujer le compra a su hermano y a su marido las participaciones minoritarias que tenían en Círculo de Belleza, que era una empresa que había facturado de media unos 20-30.000 euros porque gestionaba un pequeño local estético donde se hacían tratamientos de belleza y de depilación láser. O sea, no era ninguna consultora ni ninguna empresa con un futuro boyante, ni ninguna startup, ni nada parecido. Se vende esa empresa, lo compra el presidente de Quirón, vende a su mujer su parte en esa empresa y valora en ese momento la empresa en 20.000 euros. Algo razonable para la facturación que tenían. 3 meses después, González Amador, que compra esa empresa de la mujer de Fernando Camino a través de otra sociedad, paga por ella prácticamente $500,000, un poquito menos de $500,000. Y lo más alucinante es que un año más tarde, la empresa de González Amador se la vende a González Amador, hacen un cambio de posición y ahí valoran la empresa en 3.300 euros. O sea, la misma empresa, un mes vale 20.000, otro mes vale $500,000 y al año siguiente vale 3.300 euros. Me parece un operativo que huele fatal y también le huele fatal a la justicia y a Hacienda y a la UCO. De hecho, publicáis que la pareja de Ayuso llegó a multiplicar sus ingresos por 7 tras iniciar su relación con la presidenta madrileña hasta sumar esos 8 millones de euros entre años y sin volver nunca a su nivel de facturación anterior gracias a esos encargos con el gigante sanitario. Un técnico de prevención de riesgos laborales como era en 2020 González Amador con sus pequeñas empresas, ¿podría acceder a esos contratos por sí mismo? Pues es increíble el salto que da en los ingresos González Amador, porque él en 2019 las cuentas de sus empresas pues facturaban apenas 300.000 euros, tenían que pagar aparte costes, es decir, era un negocio que le iba bien a él, pero que no era evidentemente las cifras que pasan a ser después. Y en el año 2022 llegamos a 1,9 millones solo de Quirón Prevención, que es esta empresa presidida por Fernando Camino y que es filial del grupo Quirón. Son cantidades increíbles. En esos 4 años, entre 2020 y 2022,
2021, 22, 23, perdón, llega a facturar más de 2 millones al año en sus empresas, sin empleados. No consta que tenga ni siquiera una estructura de empleados en esas dos sociedades que utiliza, porque de Quirón cobraba a través de Maxwell Cremona, pero también cobraba a través del antiguo Círculo de Belleza. Cuando él le cambia el nombre, empieza a cobrar facturas del mismo empresario que su mujer le ha vendido esa sociedad y que se dedicaba a la depilación, no a la consultoría. ¿Cuál es entonces el modus operandi? Aquí ¿qué es lo que está pasando entre Fernando Camino y González Amador, entre este pequeño empresario que de repente se convierte en millonario y Quirón? Hay un montón de nexos entre Fernando Camino y González Amador desde siempre, porque uno de ellos es el tema de que es su empresa, Quirón Prevención, la que preside, la que le entrega esos contratos tan importantes, 1,9, 1,4 millones al año, 1 millón, cantidades importantes y muy superiores a las que cobraba antes de su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso, pero es que este mismo directivo de Quirón, Fernando Camino, estaba en el consejo de MAPE, que es una empresa gallega, que es quien compra las mascarillas de las que salen ese pelotazo de 2 millones de euros que consigue Alberto González Amador en el año 2020. Es decir, que tanto en la parte de Quirón Prevención como indirectamente en la parte del pelotazo de las mascarillas siempre está, de una manera o de otra, presente Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Porque, Ignacio, ¿qué es hoy Quirón para Madrid y para el Emporio Ayuso? Quirón es uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid. Hice el cálculo para el artículo que publiqué este sábado, me salía un poquito más del 3% de todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid cada año. Y si se mira solamente el presupuesto de la sanidad madrileña, donde es el principal proveedor, pues está rondando el 9-10%. O sea, es también una cantidad muy importante. Es verdad que buena parte de esos contratos millonarios son previos a Ayuso. Ayuso, ya la privatización de esta red sanitaria y el acuerdo con la Jiménez Díaz o el acuerdo con el Hospital Infanta Elena son previos a la llegada de Ayuso a la presidencia. Pero desde entonces sí que ha habido cambios favorables a Quirón por parte de la Comunidad de Madrid. Han llegado contratos nuevos. Por ejemplo, el año pasado se aprobaron 120 millones de euros más para un laboratorio centralizado donde se gestionan las pruebas médicas de todos los hospitales madrileños. Y eso también lo ganó Quirón. Y además, entre el año 2022 y 2025 ha habido una serie de sentencias por demandas de Quirón contra la Comunidad de Madrid. Desde la época de Cifuentes, Quirón denunciaba que la Comunidad de Madrid no le estaba pagando todos los servicios que cumplía. Y esa denuncia acabó en los tribunales. Quirón demandó a la Comunidad de Madrid por impago porque había muchas cosas que consideraban que no se le estaban pagando. Uno de los cambios que impulsa Ayuso es que a partir del año 2022 ordena a los servicios jurídicos, o sus servicios jurídicos ordenan en la causa en la que están abiertas estas demandas, que son como 10 demandas distintas, allanarse. Es decir, reconocer que la Comunidad de Madrid debe ese dinero, en vez de seguir la política que hacía hasta entonces Cifuentes, que era resistirse a pagar esas facturas extras porque consideraba que no estaban justificadas. La Comunidad de Madrid empieza a allanarse. Y solo estas sentencias, que son sentencias que llegan por orden judicial, después de que en casi todos los conceptos, no en todos, pero sí en casi todos, la Comunidad de Madrid se allane y reconozca la deuda, suman ya 86 millones de euros. Ignacio Escolar, director de nuestro medio asociado El Diario.es, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Nuestro siguiente invitado estaba indicando por señas que el aumento de los beneficios de Quirón era mayor durante el Imperio Ayuso. Entre 2015 y 2018, con Cifuentes en el poder, la Comunidad de Madrid debía 462 millones a los 4 hospitales de Quirón. Una deuda que no hacía sino aumentar, puesto que las derivaciones pasaron de 56.000 a 170.000 pacientes. Ante aquella situación crítica, Cifuentes decidió no pagar la deuda. Había diferencias entre lo que estos hospitales decían que habían hecho y lo que le constaba a la Administración que habían hecho realmente, señala una fuente de la Consejería de Sanidad. La sombra de Quirón es muy alargada en la Comunidad de Madrid y también la deuda de la región con el grupo sanitario que la expresidenta Cristina Cifuentes acumuló. Como explicaba Ignacio, esa deuda fue parte del talón de Aquiles de Cifuentes que Ayuso se encargó de saldar y de recompensar. Y eso es uno de los muchísimos entresijos que desvela el periodista David Fernández en una obra fundamental para conocer a la presidenta madrileña. Ayuso, zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid, editado por Libros del Cao. David, crudos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estabas diciendo que eran más los beneficios de Quirón. Bueno, te hacía así con la mano porque Quirón, que tiene casi 50 hospitales en España y 150 centros de salud, el 33% de su negocio lo ingresa de la Comunidad de Madrid. Es decir, que
Quirón y la Comunidad de Madrid tienen una simbiosis muy fuerte. ¿Y es mayor con Ayuso? ¿Qué es Quirón para Ayuso y Ayuso para Quirón? Bueno, lo que contamos en el libro, intentamos explicar que para que la gente entienda, al fin y al cabo es una radiografía un poco de las miserias de la política, como digo yo. Intento explicar un poco que para que la gente entienda por qué Ayuso llegó al poder, hay que explicar la caída de Cifuentes. Ayuso estaba en ese último gobierno de Cifuentes como viceconsejera y vio cosas en su mentora y las aprendió. Y una de las cosas que aprendió es que no había que llevarse mal con el Grupo Quirón. El Grupo Quirón pedía reuniones con Cristina Cifuentes y su segundo, Ángel Garrido, a través de una dirigente del Partido Popular, que hoy ya no está en el Partido Popular, sino que es una trabajadora del Grupo Quirón. Ya tenían ese enlace, y el Grupo Quirón iba a ver a Cifuentes porque no le gustaba el ritmo de los pagos que tenía que hacer, que hacía la sanidad pública al Grupo Quirón. Pues te pongo un ejemplo, Javier. Si tú y yo vamos a comer a un restaurante, pues al final vemos la cuenta, ¿no? Y vemos si realmente nos hemos tomado 2 cafés, 2 segundos, un primero, 2 entrantes, la bebida, comprobamos que todo está bien, ¿no? Pues eso es lo que quería hacer un Cifuentes con la factura que le enviaba Quirón. Había ahí una triple contabilidad que era un poco compleja, que retrasaba los pagos, y bueno, Quirón fue a quejarse al despacho porque quería agilizar esos pagos. Como no se agilizaron esos pagos, bueno, pues Cristina Cifuentes cuenta a su entorno que uno de los motivos de su caída, obviamente hay que contar el caso del máster y las famosas, el vídeo de las cremas robando en el supermercado, bueno, eso digamos que es la versión oficial, la que todo el mundo conoce, pero bueno, realmente ella cuenta y su entorno cuenta que uno de sus problemas fue meterse con el Grupo Quirón. ¿Qué hizo Ayuso? Pues Ayuso, cuando llega al poder en el año 2019, es verdad que luego enseguida se encuentra con la pandemia, el año 2020 pues no cuenta, pero bueno, ve que no hay que llevarse mal con el Grupo Quirón, se carga a la interventora, que es la que más o menos estaba fiscalizando esos pagos, y bueno, ordena agilizar esos pagos y que el Grupo Quirón pues empiece a cobrar. De hecho, los cálculos son, desde que Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid, el Grupo Quirón se ha llevado unos 5.900 millones de euros, de los que 2.200 son sobrecostes, es decir, no estaban previstos inicialmente, es porque, bueno, pues derivas pacientes de otros hospitales al Grupo Quirón, y el Grupo Quirón al final pues te pasa la minuta, ha hecho tantas ecografías, tantas pruebas. Y aquí podemos hacer el debate, más como ciudadano, más que como periodista, ver si realmente, si tenemos que pagar 5.900 millones a un grupo privado que tiene 4 hospitales concesionados con la Comunidad de Madrid, porque vemos que la sanidad pues necesita esos medios, porque la gente se pone enferma, porque la gente se hace un esguince, porque necesita una operación de apendicitis, porque necesita una prueba, pues aquí hay que ver si realmente, en vez de dárselo a un grupo privado, no es más rentable construir hospitales públicos, que creo que la Comunidad de Madrid no se ha construido ninguno desde hace 13 años, ¿no? Bueno, eso ya es simplemente pues la política que quiere llevar cada uno. Yo como ciudadano me gustaría que mi administrador, el administrador de mis impuestos, bueno, pues invirtiese en la sanidad y en la educación pública. Pero bueno, el modelo de Ayuso es hacer ese tipo de acuerdo con un hospital privado y ya está. A nosotros también nos gustaría. Citas, de hecho, algunos datos sobre esos sobrecostes. Por ejemplo, en 2020 debía pagar 504 millones a Quirón la Comunidad de Madrid y acabó desembolsando 609. En 2021 eran 609 y abonó finalmente 845. Ayuso, como hizo con Planeta, solucionó el problema que tenía Cifuentes al llegar al gobierno regional. Desde el principio tuvo claro quiénes eran sus aliados para crecer: Quirón, el Grupo Planeta, los medios de comunicación. Sí, yo creo que ahí Isabel Díaz Ayuso ha sido inteligente y luego está rodeada de un equipo, en este caso liderado por Miguel Ángel Rodríguez, que sabe más o menos cómo hay que manejarse en el ecosistema político que va muy unido al mediático y al empresarial para seguir en el poder. Es decir, Isabel Díaz Ayuso yo creo que seguirá en el poder mientras siga contentando a ciertos poderes que están por encima. Es decir, ella sabe que tiene que llevarse muy bien con los medios de comunicación, por eso ha subido el presupuesto de publicidad institucional por 4, y sabe que no tiene que pisar ciertos callos para mantenerse en el poder.
Y bueno, pues como contamos en el libro, pues los callos que pisó Cifuentes, y hago mención a Cifuentes porque fue la presidenta que estuvo antes de Isabel Díaz Ayuso, pues es que Cifuentes se buscó enemigos muy poderosos. Isabel Díaz Ayuso era viceconsejera de Justicia, vio lo que había y dijo, bueno, aquí no hay que pisar los mismos callos, y yo creo que en ese modelo está siendo inteligente. Hoy estamos hablando también del señor Quirón, como lo tiene Miguel Ángel Rodríguez en su agenda. ¿Cómo entra en su vida González Amador y qué tiene que ver con la relación entre ella y la empresa de sanidad y con el vínculo que había con el hermano de la presidenta? Sí, bueno, yo ahí la relación personal no me meto, porque yo entiendo que Isabel Díaz Ayuso no se despierta un día y dice, voy a ver si me echo un novio que trabaje en Quirón. No, bueno, supongo que no, supongo que se conoció a Alberto González Amador en alguna circunstancia. Yo no pude averiguar pues cómo se conocieron. Algunas fuentes me dijeron que se los presentó el hermano, Tomás Díaz Ayuso, que también sabéis que se mueve en el mundo sanitario. Bueno, no lo sé. Yo sé que en ese momento, es que él también fue comisionista, recordémoslo. Quiero decir que pues iniciaron esa relación, que fue bien. Dios los cría y ellos se juntan. Todo el mundo tiene derecho a tener sus relaciones personales. Bueno, daba la casualidad de que este hombre trabajaba como consultor para una de las filiales del Grupo Quirón. Pero bueno, ya lo ha explicado antes Ignacio Escolar. Si vemos los datos, pues no hay que hacer mucha cuenta. Es decir, que desde que gobierna Ayuso y se ha afianzado su relación con esta persona, al Grupo Quirón le va muy bien en la Comunidad de Madrid, y su pareja, que trabaja haciendo trabajos para el Grupo Quirón, pues también le va muy bien porque ha facturado mucho más dinero.